Buen día, a nombre de Crow, vamos a hablar hoy de la reforma que eventualmente en materia tributaria presentará el gobierno. Hemos recogido en nuestro observatorio de la reforma tributaria las opiniones de los centros de pensamiento, de los gremios, de nuestros clientes, de los tributaristas y de los expertos economistas que han sentado su posición en este momento tan crítico para el país. No requeriremos muy seguramente hablar de cifras, ya las hemos tocado todas sobre el Producto Interno Bruto, la crisis que generó el COVID, las circunstancias especiales por las cuales el gobierno está pasando y que debe recaudar ingresos. Y en todos los casos es absolutamente cierto que nosotros debemos hoy hacer una reforma tributaria. De lo contrario, habrá grandes inconvenientes en materia económica. Si se trata precisamente de salvar a una clase necesitada, pues necesariamente tiene que darse sobre la base de una reforma tributaria. Entonces, la reforma tributaria tiene varios puntos que vamos a mirar, 17 términos muy generales que van desde el impuesto sobre la renta de personas naturales y jurídicas en varias versiones, control de activos, algunos temas que tienen que ver con el IVA, a pesar de la susceptibilidad que tiene el IVA en la opinión pública, pero fundamentalmente en algunas propuestas para que mantengamos el impuesto a la riqueza o algunos aportes temporales para efectos de allegar los recursos al Estado, el mejoramiento del impuesto de industria y comercio y algunas rentabilidades mínimas en materia de precios de transferencia y de transacciones con el exterior. Vemos unas propuestas concretas de eliminación de algunos aportes y cómo podemos nosotros abordar este tema con suficiente confiabilidad, sin perjudicar, por supuesto, a los estratos más vulnerables, con el apoyo del sector empresarial y de las personas de más altos ingresos, siempre bajo la premisa de que hay que establecer una reforma tributaria que pueda costear los ingresos, que pueda costear los gastos del Estado y generar posibilidades de estabilidad económica. Veamos algunos de estos aspectos. Con respecto a las personas naturales, el punto claro que hay acá es que no se va a generar ningún tipo de tributación para los ingresos bajos, no se va a tributar en ningún momento para la clase media, pero lo que sí proponemos es sobre 1.500 millones de pesos en adelante establecer una tasa de tributación del 41%, muy seguramente será la tasa de tributación para aquellos sectores altamente rentables, inclusive aquellos que no han venido tributando y que están por el lado, por ejemplo, de actividades comerciales subnormales y demás, que no han podido ser ubicadas y que con toda la transformación de la DIAN muy seguramente llegarán a ubicar. Pues todas aquellas rentas líquidas gravables superiores a 1.500 millones, proponemos que tengan una tributación del 41% y ahí bastará, no hay ninguna otra propuesta para las personas naturales, pero sí hay que tener en cuenta que la forma como están tributando las personas naturales a través de unas cédulas específicas, pues hacen que los asalariados, pues muy seguramente que son los que poco pueden optimizar tributariamente este aspecto, tengan que pagar alguna tributación. Las otras personas naturales tienen que revisar cómo es su composición tributaria y establecer algunos procedimientos y fórmulas para poder llegar y contribuir a las cargas del Estado, ya sea como personas naturales, ya sea como personas jurídicas. En materia de personas jurídicas, la propuesta la voy a presentar absolutamente rápido. En primer lugar, creemos que es acertada la propuesta que inicialmente se había hecho de que hayan dos tasas para las personas jurídicas. Proponemos hasta 13.770 salarios VTs, una tributación del 24% y después de esa suma de los 13.700 VTs, una tasa de tributación del 33%. Con esto, ¿qué es lo que se pretende? Y aquí recogemos la opinión de los gremios específicamente, de incentivar a las pymes y darles una categoría especial de la tributación. Igualmente, se considera en forma adicional que debe haber un control de venta a los activos, es decir, toda esta legislación que se ha venido desarrollando a través del artículo 90 del Estatuto Tributario y que busca fundamentalmente unas reglas nuevas. Yo creo
que las que han planteado el gobierno en su fallida reforma tributaria son importantes, como la de establecer un sistema de georreferenciación para que los notarios consulten cuando alguien va a suscribir una escritura, y si en esa georreferenciación aparece que el bien está mal referenciado en cuanto a su valor, pues obviamente o no haga la escritura o le comente o le informe oficialmente a la administración tributaria y a los municipios a fin de establecer los controles para que las ventas de los activos en el país se hagan por el precio comercial, por el valor comercial y no por sumas menores, dado que entre otras cosas hay un beneficio importante que es la tasa de tributación de la ganancia ocasional, que es del 10%. Igualmente sugerimos a continuación que se mantengan algunas tasas de tributación especiales, y por ejemplo aquí estamos hablando sobre el valor patrimonial de los activos, y entonces decimos que deben mantenerse dentro de este criterio de tributación sobre la realidad del valor comercial, las herencias, legados, donaciones, los vehículos, etcétera, etcétera. Es decir, buscando en todos los casos que la tributación se haga sobre el costo, sobre el valor comercial de los bienes y no sobre sumas acordadas con el objeto de eludir el pago del impuesto a la ganancia ocasional. Igualmente, hablamos sobre la sobretasa del sector financiero. Yo creo que esta es una sobretasa para el sector más productivo y más rentable que hay en el país, y por eso se sostiene y consideramos que debe mantenerse hasta el año 2025, y es una sobretasa del 3%, que ayudaría muchísimo, por supuesto, a las contribuciones del Estado, y creemos que debería mantenerse de acuerdo a lo que muchos de los que con los que hemos trabajado opinan. Siguiendo, tenemos el rendimiento de saldos a favor no solicitados voluntariamente. Esto es una propuesta que formulamos en el sentido de que aquellos contribuyentes que a la fecha de la entrada de la vigencia de la ley tengan saldos a favor susceptibles de devolución o compensación y se abstengan voluntariamente de solicitar la devolución en los 3 años siguientes, el gobierno nacional pues le permita tener algún beneficio que pueden ser intereses o alguna suma adicional o algún beneficio que se establezca con el objeto de darle caja al gobierno nacional. No hay devoluciones, debe ser voluntario en la medida en que algunas empresas pueden tener situaciones particulares de flujos de caja que les impida esperar los 3 años, pero los que no tienen afugias, por lo menos que vean la posibilidad voluntaria de hacer la solicitud solamente 3 años después, con alguna modificación al estatuto tributario que aquí planteamos. Igualmente, en el impuesto sobre las ventas, creo que es absolutamente claro varias cosas. Primero, hay que reformar integralmente el impuesto a las ventas. Muy seguramente devolverle su etapa inicial de un impuesto plurifásico, más o menos acumulativo. Sin embargo, pues no es el momento político para hacerlo, y por eso consideramos que el impuesto sobre las ventas, o el IVA exactamente, que es el impuesto al valor agregado, solamente tenga unas modificaciones absolutamente mínimas que permitan un mayor recaudo. Y uno de ellos, el primero, es la eliminación del crédito tributario por activos fijos reales productivos, que ya se había establecido y que permitía que la persona que adquiriera, importara, adquiriera o construyera un activo, pues los IVAs respectivos los pudiera llevar como impuesto descontable en el impuesto sobre la renta. Hoy consideramos pues que debe llevarse como mayor valor del activo y aprovecharse la depreciación simplemente con el objeto pues de lograr unos mayores recaudos. En el segundo punto, consideramos que debe mantenerse el mecanismo de compensación de los estratos 1, 2 o 3, es decir, efectuar las devoluciones que correspondan, que el gobierno ha calculado que son unas sumas cercanas a 50 millones de pesos por persona, de forma tal que eso es lo que los más vulnerables han pagado de IVA en sus actividades anuales, pues que efectúe la respectiva devolución, pues para efecto de darle un enfoque muchísimo menos restrictivo y regresivo a este impuesto a las ventas. Igualmente, la siguiente propuesta que estamos haciendo es la eliminación del experimento de los días sin IVA. Se ha visto que no generó nueva
nueva demanda de bienes, simplemente desplazó la demanda a los días sin IVA y por lo tanto pues no cumplió con el objetivo de que se hiciera el mayor número de ventas. Consideramos que no vale la pena sacrificar ese IVA y por lo tanto debe eliminarse. Además, con eso se busca un mayor control. Aumento de la retención en la fuente en el IVA. Ese es un tema que hoy está inclusive establecido en el Estatuto Tributario y aquí lo que estamos diciendo es que ese artículo 437 del Estatuto, con excepción de las personas naturales no responsables del impuesto, los contribuyentes responsables deberán actuar como agentes de retención y fundamentalmente en una suma obligatoria del 50%. ¿Por qué? Porque eso permite el recaudo inmediato. Así que se mantenga toda la estructura del IVA con los impuestos descontables, con todo el manejo que hoy está estableciéndose para el IVA, simplemente que se haga un pago inmediato con una retención del 50%. Puede generar en algunos momentos saldos a favor, pero estamos ante una circunstancia excepcional. Veamos además otra de las propuestas que hemos recogido del mercado, que es el incremento transitorio del impuesto a los dividendos de alto valor. De hecho, lo propuso el gobierno. Nosotros creemos que esa es una buena propuesta y que en esa propuesta fundamentalmente lo que se busca es que los dividendos altos tengan una tributación del 15%. Nosotros acá estamos hablando de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, a partir de los cuales consideramos que debe tributarse el 15% por el pago de los respectivos dividendos. Entonces, aquí como vemos en encuadros, en 1.000 UETs en adelante, la tarifa sería el 500. Veamos otra propuesta. El impuesto temporal solidario de la riqueza. Nosotros desde el año 2000 hemos tenido el impuesto solidario de la riqueza, lo hemos venido manejando, creemos que debemos seguirlo dando para las personas naturales sobre el patrimonio poseído cuando se tenga algo más o menos igual a 134.000 UETs, es decir, cercano a los 5.000 millones de pesos, y es un impuesto complementario al impuesto sobre la renta con vigencia de 3 años futuros. Tenemos nosotros que la ley 1943 o la ley 2010 había hablado de 3 años, hoy estamos hablando de extenderlo hasta el año 2024 con iguales características, que como vemos a continuación, pues son las generales que se han venido señalando. Los sujetos pasivos en general son las personas naturales, con algunas excepciones como las sucesiones líquidas de causantes sin residencia o las personas naturales, nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país. Las sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto a la renta en el país y tengan bienes inmuebles como yates, obras de arte, aeronaves, derechos mineros o petroleros, pagarían este impuesto a la riqueza. Las tarifas del impuesto a la riqueza sí creemos que deben dividirse. Entonces, el patrimonio poseído desde el 1 de enero del 2002 hasta el último día del año 2024, las tarifas deberían ser dos. Una del 0.5 cuando el patrimonio bruto del contribuyente sea de 100.000 UETs a 150.999 UETs y el 1% a partir de 151.000 UETs, con el objeto de regular y poner la cadena respectiva, lo que por supuesto hace que todos contribuyamos, pero de una manera mucho más objetiva, más equilibrada y más justa. El impuesto solidario temporal a los ingresos empresariales altos es un préstamo que se propone que hagamos los particulares para efectos de que desde el 1 de enero del año 2022 en adelante contribuyamos con ese impuesto solidario a los ingresos empresariales altos, que vamos a ver también a continuación que tiene unas características especiales. En primer lugar, igualmente consideramos que debe tener dos tarifas, una para ingresos de 10 millones hasta 29.999 millones, que es del 5%, y de 30 millones en adelante el 10%. Es un impuesto de causación mensual y, como decíamos, nace el 1 de enero con la causación sobre los ingresos que se tengan del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022.
Este impuesto adicionalmente es un impuesto que se causaría, por ejemplo, por el pago a abono en cuenta mensual de salarios provenientes de la relación laboral legal y reglamentaria, por el pago por contraprestación de servicios prestados por parte de personas naturales que contraten con el sector público o privado, por el pago que reciban personas por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotaciones de la propiedad intelectual, o por el pago mensual periódico de mesadas pensionales o asignaciones de retiro sin consideración del régimen pensional. Allí serían ellos los sujetos pasivos del impuesto. Es un impuesto, como les decimos, de carácter temporal. Siguiendo en su análisis, consideramos que los contribuyentes pueden tomar el valor del impuesto como descuento en el impuesto de la declaración de renta del año 2022 en adelante. ¿Por qué? Porque es un préstamo, por eso se lleva como impuesto descontable, porque el Estado lo devuelve a partir del año 2022 y puede descontar la totalidad hasta el 100%. El descuento, por supuesto, para el primer año, que es el 2022, puede ser hasta el 50%, pues es una contribución temporal y no puede ser tratado, y esto es bien importante, como costo o gasto en el impuesto de la renta. Es un préstamo a la solidaridad del momento en que vive el país. Sigamos. El impuesto para la normalización tributaria, que es complementario al impuesto de renta, creemos que debe volverse a presentar y debe volverse a dar, y lo decimos fundamentalmente porque ante las circunstancias actuales por las que está pasando el país, por la fuga de capitales, por muchísimos activos que no están siendo declarados o pasivos inexistentes, vale la pena que, a pesar de que es una odiosa amnistía, el gobierno sea autorizado por el Congreso en la reforma tributaria para que este impuesto sea aceptado. Proponemos una tarifa baja del 10%, porque la idea es llevar al torrente tributario en estas circunstancias de crisis a una buena cantidad de activos omitivos o pasivos inexistentes. Continuando con este impuesto, pues obviamente que es importante su manejo, y pues la propuesta es así de sencilla, iría hasta ahí nomás. La transformación del actual descuento de ICA para personas jurídicas. Acordémonos que el ICA en las últimas disposiciones se podía llevar como descuento, primero el 50% y luego como descuento del impuesto de la renta al 100%. Eso vale alrededor de 9 billones de pesos cuando es el total del descuento, porque eso es lo que hemos calculado, que es la tributación y el recaudo de los municipios con el ICA. Lo vimos detenidamente y en las proyecciones nosotros en la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria Territorial, y creemos, y allá inclusive fuimos enfáticos en manifestarle al gobierno en su momento, que es un impuesto que no puede llevarse como impuesto descontable, que si bien puede haber una ayuda a las empresas que pagan el ICA, esta no puede ser diferente a la deducción, y aquí proponemos que la deducción sea el 50% de lo que se pagó por ICA, pero como deducción. Continuando, mejorar el control para evitar la evasión fiscal en IVA, renta e impuestos sobre la riqueza. Creemos que este es uno de los puntos importantes. No creo que haya que justificarla adicionalmente. Hay suficiente cantidad de información para hablar de que el crecimiento de la informalidad, con todo lo que nos ha pasado, va en el orden del 49%. Por eso creemos que este mensaje a la DIAN para combatir el contrabando, para combatir adicionalmente la evasión tributaria en renta, ventas y el impuesto a la riqueza, debe partir por la informalidad. Sería inmensamente grave que la fiscalización recayera sobre los mismos contribuyentes a los cuales siempre se les hace fiscalización. La fiscalización, y así adicionalmente lo ha planteado la DIAN, que ha sido fortalecida además con unas nuevas estrategias y además nueva tecnología, es buscando a aquellos que nunca han pagado. La informalidad debe comenzar a tributar, y si la informalidad es tan alta, muy seguramente parte importante del recaudo la tendremos. Hay todo tipo de herramientas hoy, informáticas, como las que hemos venido mencionando y como las que la DIAN ha señalado, el Big Data, la analítica, el blockchain, el Internet de las cosas. La administración tributaria hoy tiene herramientas importantes
pero fundamentalmente es determinante que comience por aquellos sectores que nunca han tributado o no han tributado lo que deben tributar. Igualmente, hay otro tema que puede ser de altísima controversia, lo hemos mirado también con algunos expertos y veámoslo desde dos puntos de vista. Aquí vamos a hablar de las transacciones internacionales sujetas a precios de transferencia y vamos a hablar de dos conceptos, una rentabilidad mínima y además la suspensión de deducciones de determinado tipo de transacciones como regalía, asistencia técnica, servicios técnicos y servicios administrativos. ¿Y por qué lo justificamos? ¿Y qué es la rentabilidad mínima? En materia de precios de transferencia hay algo que se llama un safe harbor, que es la posibilidad de que el Estado establezca para cierto tipo de transacciones internacionales una rentabilidad mínima, pero esa se debe establecer para algunas de las transacciones que se consideran más recurrentes. Pero hay otras, como los servicios técnicos, como la asistencia técnica, como los royalties, los servicios administrativos, los servicios compartidos entre vinculados económicos, que son unas transacciones de difícil fiscalización. La mayoría de las multinacionales tienen unos contratos mundiales en donde pactan con sus vinculadas de las diferentes localidades el pago de un valor por ese servicio. A veces incluso cuando la administración tributaria va a rastrear la realidad no encuentra la objetividad, o sea, muy difícil saber si se realizó la asistencia técnica o los servicios compartidos o cómo es el fenómeno de los royalties correspondientes, y por eso creemos que para facilitar la fiscalización en este sector, que muy seguramente algunos considerarán que es exorbitante y que ignora los convenios de doble imposición, pero como estamos hablando de economía de crisis, consideramos que es importante suspender las transacciones como deducción cuando se trate de estos servicios. Aquí pues por supuesto habrá mucha tela que cortar en el futuro. Igualmente proponemos la eliminación de aportes a cajas de compensación familiar y bienestar familiar. La OCDE ha señalado que Colombia tiene serios problemas para dinamizar el empleo y la dinámica del empleo se ha perdido porque pegado a la nómina hay una cantidad enorme de situaciones que hay que desmistificar y por eso estamos proponiendo la eliminación de los aportes a las cajas de compensación y a bienestar familiar. Pues ya verá el Estado cómo les establece mecanismos para que se autorregulen, autorrecojan recursos propios, pero definitivamente sí es una necesidad apremiante del Estado de que a las cargas empresariales sobre el empleo se le quiten de una vez por todas sin timideces esta parte de la parafiscalidad que la hace onerosa, buscando que la gente tenga más empleados de manera directa y formal. Seguimos entonces en estos análisis y creemos que llegamos a un punto sobre el cual no vamos a profundizar tampoco mucho, pero hay que hacer. Aquí más que la crisis, cuando hablamos de impuestos verdes, estamos hablando de algunos instrumentos absolutamente indispensables para la sobrevivencia de nuestro país y del medio ambiente. Y fundamentalmente estamos hablando, por ejemplo, del impuesto al carbono, y aquí fundamentalmente traemos a la solicitud y la propuesta de que se grave el combustible fósil como carbón térmico por toneladas a una tarifa de 41.861. El hecho generador es la venta dentro del territorio nacional, el retiro para el consumo o la importación para el consumo propio o la importación para venta de combustibles fósiles. Igualmente, dentro de esta misma línea de los impuestos verdes, consideramos que debe revitalizarse el impuesto nacional sobre productos plásticos utilizados para envasar, embalar o aquellas bolsas que se consideran como de único uso. El hecho generador sería la venta o retiro para consumo e importación de plásticos de un solo uso. El sujeto pasivo sería el importador o el productor. Adicionalmente, la tarifa, pues proponemos que sea 50 por bolsa, y la causación son las ventas efectuadas por los productores. La base gravable es el peso en gramos del envase, el embalaje o el empaque. Importante, este país y el mundo se está consumiendo bajo los plásticos y no podemos proteger a unos importantes industriales, por supuesto, pero que están generando
todos estos efectos tan nocivos para la naturaleza. Igualmente, a renglón seguido, proponemos el impuesto nacional para efectos del consumo de plaguicidas de base biológica. O sea, hay que comenzar a migrar a otro tipo de plaguicidas. El hecho generador es la venta al consumidor final o el retiro para consumo de los plaguicidas. La tarifa es el 8% sobre el valor de la mercancía y proponemos que sea a partir del 1 de enero del año 2022. El ICA. Con respecto al ICA, nosotros los que trabajamos un año largo y enviamos una propuesta al gobierno nacional para la modificación de algunos impuestos, hemos visto cómo se ha implementado adecuadamente, por ejemplo, el llamado predial multipropósito. Ahí va ya una línea que muy seguramente comienza a dar resultados. El segundo, los grandes ingresos de los municipios son con los correspondientes al ICA, y por eso consideramos que debe eliminarse el ICA, porque es un impuesto antitécnico, es un impuesto sobre bases brutas, y crear un impuesto al valor agregado territorial, que fue lo que propuso la comisión. La comisión hizo tres propuestas. Una de ellas es esta, que es la que a mí me parece que se ajusta más al manejo y tiene fundamentalmente la posibilidad de que aquí se unifiquen varias cosas. Las tarifas no pueden ser las que hoy hay en materia de ICA. En materia de ICA, en algunos sectores y sumando todas, en nuestra firma hemos visto, por ejemplo, cómo llegamos a una mezcla de 33.000 tarifas de ICA en el territorio nacional. Eso es inmanejable y por eso creemos que debe manejarse, a pesar de la autonomía municipal, que por supuesto es de orden constitucional, unas tarifas que sean lo más sencillas y lo más simples posibles para el cumplimiento de la obligación. Pero igualmente debe obligarse a un formulario único de ICA, a la utilización de un formulario para autorretenciones y retenciones, y es más, vamos más allá. Creemos que deben eliminarse las autorretenciones y las retenciones en la fuente, y que lo que debe crearse es un anticipo igual al ICA, lo tiene la ciudad de Medellín, y la eliminación, por supuesto, de todas las otras formas de recaudo que hacen dispendiosísimo el manejo del ICA. Creemos que se debe manejar y mantener la causación en el lugar donde se prestan los servicios o se realiza la venta, para garantizar un amplio cubrimiento y beneficio de todos los municipios con relación al ICA, y el establecimiento de unos elementos básicos del tributo para unificar su conceptualización. Hoy tenemos 1.200 jurisdicciones legislando sobre el ICA. Los contribuyentes que tienen que cumplir sus obligaciones en 1.200 tienen que tener hoy ejércitos para atender las actividades que se manejan. Eso es inconcebible. Por eso creemos que deben acogerse las recomendaciones que hicimos en la Comisión de Expertos para el Estudio del Régimen Tributario Territorial, en este y en otro montón de puntos, pero pues como no tenemos mucho espacio, dejemos allí la transformación del impuesto al valor agregado. Y por último, creemos que debe establecerse en Colombia el impuesto único digital. Este impuesto único digital, que se conoce en Europa como la tasa Google, es fundamental, es importante, tiene una caracterización. Creemos que debe tener una tarifa del 3% sobre los servicios digitales grabados, como podrían ser las publicidades, los servicios en línea, los servicios de transmisiones de datos, el streaming. Y la mencionada propuesta tiene fundamento en la legislación española, que ya tiene este impuesto. En Europa está propendiéndose por tenerlo generalizado, que grava este tipo de servicios que estamos proponiendo. Estas reformas que estamos nosotros proponiéndole al gobierno no son solamente de Altura, ni el suscrito, ni de nuestra firma Crow, que en su observatorio ha hecho cuidadoso seguimiento, sino es el compendio de lo que ya han pensado los centros de los gremios, lo que han opinado los centros de pensamiento, lo que han mencionado en los diferentes foros los tributaristas, y queremos hacer este aporte porque nos parece que la comunidad debe tener un informe globalizado de lo que puede ser la reforma tributaria. En los próximos días, muy seguramente, el gobierno continuo escogerá si lo presenta el 20 de julio o lo presenta algo antes, la reforma tributaria. Lo que sí hay que tener claro es que debe ser una reforma tributaria que no toque a las clases más vulnerables, sino para beneficiarlas, que no toque a la clase media con mayores impuestos, que como lo ofrecieron los mismos gremios, el sector empresarial soporte parte de la carga que aquí hemos señalado, y que la DIAN cumpla su papel
con simplificación de procedimientos, por supuesto, pero fundamentalmente con una lucha contra la evasión para traer a la tributación, no a los mismos con mayores impuestos, que son a los que hace 30 o 40 años estamos fiscalizando, sino a todo el sector informal que ha hecho además procedimientos maestros para ocultar sus ingresos y no ha aportado como le corresponde hoy en una crisis como la que tenemos. Nuestro apoyo a la legalidad, nuestro apoyo a las instituciones, con la ayuda de todos, Colombia saldrá adelante. Muchas gracias.